KW Continente presenta los análisis y comentarios del ingeniero José Isabel Blandón y Fernando Correa. Muy buenos días, Panamá. Hoy es miércoles 12. Felicidades a todas las enfermeras, sobre todo pues a las nuestras, que han dado esa milla extra. Y durante esta pandemia los ángeles blancos han sido más ángeles que nunca. Felicidades a todas. Toda la tía Nilda, la tía de sobre ruedas, bueno, y a todas las demás. Yo voy a empezar, con la decisión del gobierno de ayer de cerrar Veraguas y Bocas del Toro. Chiriquí y Veraguas, hay toque de queda desde las 8 de la noche hasta las 4 de la mañana y el domingo hay cuarentena total. Así que a los que, pues, si estaban planificando viajes a tierras altas, pues, vayan enterándose cómo va a ser la situación en ese área del país. Un día en el cual, este accidente ocurrido ayer en la Casa Reiján en San Miguel, que se desplomó todo el balcón, hay heridos y que, hoy debería de haber un informe sobre qué está pasando en ese viejo caserón. Atención, porque se prevé que las vacunas para menores de 12 a 16 años, a 15 años, pueden darse a fin de año. Igual, aquellos que fueron vacunados en el extranjero, ¿cómo va a ser su recepción de la segunda dosis en nuestro país? En un día en el que hay un paro en Colombia, hoy vamos a hablar con el embajador de ese país en Panamá sobre la situación de nuestro vecino, en el cual también la situación del COVID está fuera de control. Un día en el que Estados Unidos pretende abrirse, o por lo menos es la intención de los gobernadores, antes del 4 de julio. Ojo con esto. 130 cohetes cayeron hoy en Tel Aviv, en Israel, en otra escalada de violencia en esta polvorín del Medio Oriente. Pues Guaidó dice que quiere reunirse con Maduro para llevar a cabo elecciones limpias, para salvar Venezuela. Y ojo con un informe que saca hoy, sacó ayer el Banco Mundial, cuyo abstract dice más o menos que 1/3 del Producto Interior Bruto y hasta el 70% del empleo es creado por la economía informal dentro de los países en desarrollo en África, Asia y sobre todo América Latina. Debo unirme a los deseos de mostrar nuestro más sentido pésame. Falleció el doctor David Vallarino Campbell en México. Aníbal Vallarino, padre y el resto de su familia, mi más sentido pésame. Como dijo José, 8, 4, 2 y 9, las decenas sugeridas por KW Continente. Don José. Buenos días, Fernando. Buenos días. Buenos días a toda nuestra audiencia que nos sigue en KW Continente Radio y en Canal 21 Next TV. Me uno a las condolencias de la que usted acaba de expresar, don Fernando. Muchas cosas para contarle. El mundo está a una velocidad impresionante. Y nosotros hemos seleccionado un grupo de información internacional ligada a lo que está ocurriendo y cómo a nosotros nos afecta esto. Recuerde siempre que nuestra economía depende de nuestras relaciones internacionales. Sí. Nosotros tenemos el 80% del PIB panameño de servicios y tiene que ver con los grandes socios nuestros. ¿Quiénes son nuestros grandes socios, Fernando? Estados Unidos, China, Japón, Corea. No olvidemos también de Chile, Colombia, Chile, México. Sí, Europa. No solamente la relación sur-norte, lo sino que también pase sur-sur allá va a tener repercusión aquí. Taiwán, importante, Hong Kong, Venezuela, Filipinas no tanto, Filipinas porque ahí la mayor parte de los marinos que están en barcos con bandera panameña son filipinos. Y no se olvide nunca de Singapur. Sí, el modelo a seguir. Y además no, porque aquí tenemos un puerto de ellos, ¿sí? Es la única inversión extranjera directa de ellos afuera de Singapur, para que sepan. Bien, vamos a decirle algunas de las cosas que están ocurriendo con carácter de urgencia. La urgencia más grande que se está desatando en este momento es lo que está ocurriendo entre Israel y Palestina. Desde el fin de semana, cuando se conmemoraba la celebración de Jerusalén, se ha desatado una escalada de violencia que desde ayer hasta hoy continúa con fuertes bombardeos y fuertes planteamientos del señor primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que dijo que preparamos una gran ofensiva en forma sostenida y masiva. La respuesta de Hamas es que hoy amanece Israel bajo el bombardeo de cohetes e incluso acertando en algunos puntos. 48 muertos hasta ahora, 14 niños. En algunos puntos de Israel. Y eso es peligroso
Porque normalmente, para los que conocemos la región esa, y usted que ha estado por allá, Fernando, estos son enfrentamientos que ellos lo tienen hasta planeado. Sí. Cuando hay algún problema... No olvidemos que Hamas es una organización nacida por la inteligencia judía. Es decir, Israel creó ese monstruo, esa cosa fue que se le salió de mano. Y además Israel está en medio de un problema político. Sí. Benjamín Netanyahu no pudo formar gobierno, pero ahora está actuando con firmeza, dureza, con una línea dura, característica de su personalidad, ¿no? Y ayer su discurso era un discurso ante lo que estaba ocurriendo, un discurso de guerra. Y todo por estos asentamientos judíos creados dentro de Cisjordania. Y el mundo internacional le está llamando la atención a que eso puede estallar en cualquier momento. Recuerde la geopolítica que está allí. Israel, fíjese... hace frontera con Siria. Fíjese el problema con Siria, el problema con Irán, y allí se produce una parte importante del petróleo del mundo. Por eso que los ojos están puestos allí. Sí. Y ha hecho que el presidente Biden, que no estaba en sus planes, tenga que dejar lo que estaba haciendo en materia de política exterior para poner sus ojos en esa región. Fíjese lo que está ocurriendo. Eso es por un punto y preste la atención a esto. Además, preste la atención a otra cosa importante en nuestra región, que este sábado y domingo, 15 y 16, hay elecciones en Chile. Y esas son unas elecciones que, entre otras cosas, se van a escoger concejales, Fernando, constituyentes, alcaldes, gobernadores regionales y constituyentes, 155 constituyentes para la redacción de una nueva Carta Magna en Chile. Y esto está en el debate político en Chile y entra... Este va a ser, digamos, el resultado de esta elección va a demostrar cómo la nueva fuerza surgida de los levantamientos del 19 y los del 20 consolidan una posición frente a la nueva constituyente, porque uno de los debates encendidos, Fernando, en Chile es el problema de cómo conseguir recursos para mover la economía. Y uno de los temas entonces, porque Chile es el principal productor ¿de qué? De cobre. De cobre. Y uno de los principales temas que va a descubrir la que va a definir en el futuro es el problema del cobre. Ayer, Fernando, el precio del cobre terminó en 4.71. Es uno de los precios históricos más altos, el más alto de todo este periodo, lo que se llama la era de oro, del cobre y de la soya. Bueno, entre el martes, el ministro de Minas de Chile dio una entrevista en la CNN sobre pues, la importancia de tener esas empresas y que esas empresas estén, es decir, también analizando el valor agregado de las empresas dentro de la economía. Y creo que vale la pena que nosotros, que somos un país que tiene una inversión minera importante, pues le peleemos el ojo a esa entrevista. Y fíjense las tres fases de Chile. Nosotros tenemos minería, por eso que estamos hablando de eso, sí, porque hay que relacionarlo. Chile pasó, recuerde, de Allende a una nacionalización del cobre, que Allende definió como el cheque de los chilenos, a una privatización por el gobierno de Pinochet, a una renacionalización. A una renacionalización parcial en los gobiernos democráticos y a un replanteamiento de mayores ingresos hecho, adivine por quién, en el primer mandato del presidente Piñera. Se tomaron medidas para que el cobre, sobre todo particularmente las empresas privadas, que son como una docena, en Chile pagaran más. Y se creó en Chile lo que se conoce como el impuesto especial a la minería, que progresivamente está en este momento, Fernando, en 18%. El impuesto especial a la minería, 18%. Ahí no hay regalías. No. Este es un impuesto especial. Y el impuesto sobre la renta sobre las empresas privadas es del 28%. Y en la mayoría de los países que revisé ayer, estamos en 35 y 40. Nosotros, entre impuestos sobre la renta, que en Panamá es de 21%, y regalías, estamos en 23%. Sí. En la mayoría de los países están entre 38 y 45. Entonces ahí hay un problema que tenemos nosotros que mirar. Y este es un tema importante en Chile. ¿Por qué? Porque el gran nivel de endeudamiento que estamos teniendo nosotros por la pandemia, porque no emitimos papel moneda, nos lleva a nosotros a racionalizar los recursos que tenemos. Es que, aunque tengamos papel moneda, sí, hay que te vale una moneda devaluada. Chile tiene papel moneda. Entonces, sí, lo que nosotros estamos planteando es que Panamá tiene que revisar, con un sentido pragmático, ¿no?, el desarrollo de sus recursos mineros.
y hacerlo de forma y suerte tal que nos permita a nosotros obtener mayores riquezas e ingresos. ¿Para financiar qué cosa? Lo que tenemos que hacer. Bueno, la economía gire. Es decir, la economía en el sentido de que... Este es el mejor momento para pensar en eso. En el mundo, pues mira, en Estados Unidos, las empresas concesionarias del Estado pagan 45% de impuestos directos. Directo, ¿ah? No estoy hablando del costo, porque meter el costo de producción ya está en la... Cuando usted divide el costo de producción... es sobre la plusvalía. Sí, no estamos hablando de los ingresos post-costos. De la plusvalía, es decir... El valor adicional creado por la plusvalía. El beneficio neto es el que paga el impuesto. Claro. Entonces, estas son las cosas que están ocurriendo. Preste la atención a las elecciones en Chile, que son este sábado y domingo. Son 2 días. Y se hizo así porque esta es una elección bien complicada en términos, porque hay 5 boletas. Y va a ser complicado. Bueno, los chilenos están preparados para esta votación, pero eso va a marcar un camino. Hay elecciones constituyentes en Chile. Sábado y domingo nosotros los mantendremos informados. La otra noticia. Usted preste la atención al mundo en general. Fíjese los conflictos importantes. Israel, Colombia, que ocupan los primeros lugares, Fernando. Sí. Israel, Colombia, el conflicto Israel-Palestina. Pues. Sí. No, Israel no es el conflicto es la guerra. El conflicto colombiano, el conflicto en Myanmar o Birmania, en donde son precisamente los jóvenes y los intelectuales y la clase media las que llevan a la confrontación contra un ejército que subestimó a su pueblo. Y hay masacres, y ¿sabes lo que están haciendo los muchachos? Al ser desplazados de las capitales, están yendo a la montaña a la guerrilla. Ojo. Además de esto, preste la atención a lo que está pasando en Etiopía. La guerra en Etiopía ha llegado a tal nivel. Recuerde que ahí hay un centro de confrontación entre Etiopía, Sudán y el Cairo, por el agua. Militaria. Y eso hace a Etiopía bien débil frente a los planteamientos de Sudán y de Egipto. Acuérdense que el Nilo, una parte importante del Nilo, pasa por territorio de Etiopía, que está siendo utilizado para un embalse de una de las grandes hidroeléctricas del mundo, construida por China, la República Popular China. Entonces, preste la atención a ese conflicto que está ocurriendo allí. Y fíjese cómo no hay continente. Que no tenga un... Y preste la atención a las confrontaciones que se están dando en Europa, entre ellas en Francia. Inglaterra. Y en Inglaterra, preste la atención en la pelea por Escocia. Pero, con mucha inteligencia, la primera ministra de Escocia dijo, primero COVID, pero de que va a haber referéndum, dice ella. A ver, no sabemos. En ese mundo, volvamos a nuestro continente, Fernando, y al mundo sobre COVID, primero antes de seguir con la información. Ayer, el presidente Cortizo, en una intervención que hizo, que escuché sobre COVID, que suscribo 100% lo que dijo el presidente. Si yo tendría que firmar algo, firmaría lo que dijo el presidente Cortizo. Él hizo una fuerte, dura y clara advertencia sobre lo que está ocurriendo con el COVID, prestándole mucha preocupación al incremento de la positividad en el país. Ahora les doy las gráficas para que ustedes vean lo que está ocurriendo con los indicadores epidemiológicos en nuestro país. Pero prestemos la atención al mundo. ¿Cuánto estamos en este momento? 160.676.585 son los casos totales. Ha habido 3.341.841 fallecidos. Hay 33.143.643 casos activos. Hay 11.352.953 vacunados ya y una tasa de letalidad mundial de 2.08. Ahora, eso usted lo tiene que dividir entre los grandes países, que son el 10, claro. 10 países grandes, y el resto tienen 0.1, 2.2. 2.2. Nosotros estamos entre los más altos. ¿Cómo están los Estados Unidos? Estados Unidos amanece hoy con 33.550.062 casos totales. Hay 596.946 fallecidos. Hay 6.390.149 casos activos. Ayer hubo 35.584 casos activos con 764 muertos. Estados Unidos tiene una tasa de letalidad de 1.78. Ha bajado sustancialmente. Sí. Preste la atención a 2 países por los focos, India y Brasil. Bueno, India, que sigue descontrolado la situación del COVID, ayer tuvo 348.394 nuevos casos. Sí, está por encima de cercando los 400.000 diarios.
tuvo 4.200 fallecidos, tiene 3.720.985 casos activos, ha tenido 23.350.783 casos con 254.283 muertos. Y Brasil, preste atención a eso. Brasil hoy amanece con 1.018.400 casos activos. Ha tenido 15.292.524 casos totales, 426.893 fallecidos. Ayer tuvo 76.781 casos nuevos con 3.327 fallecidos nuevos. 3.300 fallecidos. Y fíjese los dos países que ayer el presidente Cortizo habló. Colombia y Costa Rica. Costa Rica. Colombia ayer tuvo 16.425 casos nuevos, con 429 fallecidos. Está por encima de los 400 sostenidamente. Sostenidamente. 104.802 casos activos, con 78.771 fallecidos. Y ha tenido 3.331.287 casos. Costa Rica tiene 54.067 casos activos, 3.456 fallecidos y ha tenido 273.714 casos. Ayer tuvo 2.236 nuevos casos con 26 fallecidos. Costa Rica tiene 13 veces más la positividad de Panamá, que es de 4.372. Preste la atención que hace unos días nosotros estábamos en 3.900, sí, 800 positivos. Hoy estamos en 400 más por incremento. Fíjese lo que dijo el presidente. ¿Y qué le preocupa a él? Costa Rica. ¿Y dónde estamos tomando medidas? En Chiriquí. Y Boca. Ahora le hablo sobre esto, pero lo que le quiero plantear es que en medio de todo esto, la pandemia está en todo el mundo y en nuestro caso en particular, que es lo que nos debe preocupar, está cercado de nosotros. Nosotros tenemos a la frontera, dos fronteras calientes con el COVID y cuyo efecto en el sistema hospitalario es brutal. No hay unidades de cuidado intensivos disponibles, ni en regiones de Colombia no hay medicamentos, las vacunas no hay suficientes y en Costa Rica tampoco. La situación de Costa Rica es grave, aparte del problema financiero, sin hablar de Honduras ni de Guatemala. Honduras tiene 134.000 casos activos. Fíjese, esta es nuestra región. Bien, en materia de vacunas, ha ocurrido un fenómeno geopolítico de importancia. Rusia y China han unido esfuerzos para producir la vacuna rusa, la vacuna Sputnik V o la vacuna Sputnik 5 era como se llamaba. Sputnik 5 o Sputnik V, como usted la quiera llamar, para producirla en China. Y usted va a encontrar que muchos países pobres, ellos decidieron entonces darle un apoyo a los países a los que el mundo ha olvidado, sobre todo las potencias. Los Estados Unidos siguen usando sus vacunas para ellos. Tienen tantas vacunas que si usted llega a los Estados Unidos lo vacunan. Sí. Ni siquiera tiene que hacer fila. Además, hay juegos, por ejemplo, de los cachorros de Chicago donde te vacunan si compras el boleto. Y fíjese que este Sputnik va a aparecer con el letrero Made in China. Made in China. Y esta combinación de Rusia y China con las vacunas para los países pobres va a tener un efecto geopolítico importante por lo que significa la vacunación en nuestros países. Pero además, un juego geopolítico entre China y Rusia que muy pocas veces usted veía. Antes era al contrario. Antes se usaba China para aislar a Rusia o a la Unión Soviética. Hoy hay una especie de comunidad, no solamente en la vacuna. El intercambio comercial entre China y Rusia se hace en las monedas locales de cada uno de ellos. El yuan en el caso de China y el rublo en el caso de Rusia. Preste la atención a ese nuevo movimiento que está ocurriendo en nuestras regiones. Pero aparte de todas estas cosas, Fernando, présteme un poquito de atención a lo que está pasando en Colombia. Y más que los datos anecdóticos, ayer se comunicó la muerte de Lucas Villa, aquel joven de 37 años que le pegaron 8 tiros en la cabeza y que había perdido ya, tenía muerte cerebral y definitivamente fue declarado muerto. Y las conversaciones entre el presidente colombiano y el comité de huelga, aunque no llegaron a nada, así comienzan todos los debates, duros, complejos. Y Colombia, hay un artículo de la BBC
que sale sobre las vías que tiene Colombia. Colombia en este momento tiene varias opciones, pero se pueden reducir a 3 grandes. La primera opción es que Duque logre convencer a los huelguistas de llegar a un medio acuerdo que no resuelve nada, y entonces se para la huelga, como siempre ha pasado, Sí. y sigue la cosa como está y estalla después. Es un acuerdo. Recuerde que Colombia entra en elecciones el próximo año, exactamente dentro de 11 meses y unos 20 y pico días. Hay elecciones generales en Colombia. Lo cual entorpece más todavía cualquier diálogo. Para que tenga vaya a siempre hacer. en consideración que lo que está haciendo Duque es pensar lo que le dice la línea dura del ejército, porque los que mandan ahora mismo son los generales y el general Uribe. Esa es una opción. El movimiento tiene una dinámica, nunca yo había visto Colombia por 15 días sostenido, o sea, para los que conocemos de movimiento, este es el día 16. Es difícil sostener un movimiento en las calles por 16 días. Hoy hay una movilización general. Nacional. Y ya presentaban imágenes de cómo se prepara la policía para enfrentar, porque es que el chip de la policía es que los manifestantes son objetivos de guerra. Recuerde la teoría del señor Uribe o de este chileno, Alexis López. ¿no? De que la revolución molecular disipada, que consideran los protestantes, los manifestantes, como objetivo de guerra. Cuando usted tiene un objetivo de guerra, ¿usted qué le hace? Lo liquida. Lo mata. Entonces, en esa teoría del chip de matar, queda la otra opción. La otra opción es que esto se vaya para el cariño, no haya acuerdo y sigue la violencia. Esa es otra opción. Hasta que se aburran. Y la tercera opción que tiene Colombia, que sería la mejor, pero la menos probable, es que el presidente Duque y la élite política que está detrás de él, porque no es la élite política total, es la élite que está detrás de Duque y su polo democrático, su centro democrático. Centro democrático. Llega a la conclusión de que hay que hacer acuerdos importantes, estructurales. Y entonces pueda sentar al movimiento colombiano a una discusión seria, negociar por fases y tener un acuerdo estructural que permita que Colombia vaya al proceso electoral en un ambiente más aireado. Pero lo extraño de todo esto es, ¿dónde está el Partido Liberal y el Partido Conservador? No, ellos están escondidos. Superados totalmente por esta porque crisis. es que las elecciones pasadas lo dejaron por fuera. ¿Quiénes son los que están en el debate en este momento? A ver, Petro, la alcaldesa de Claudia López. Claudia López, el alcalde de Cali, los líderes indígenas, los líderes de trabajadores, los sindicatos, jugando un papel fundamental en Colombia, los intelectuales, los artistas colombianos. Sí. ¿Y quién está del lado del señor Duque? La derecha. El gobierno, El ejército, claro. el centro, el Unión. uribismo como corriente política, que ha hecho que cada vez es menor. No, y que ha hecho que es también importante analizarlo, que la costa esté tranquila. Eso es un bastión uribista. Es decir, al tanto que se rumorea que el candidato a la presidencia por parte del partido de las huestes uribistas va a ser este señor Char, que fue alcalde de Barranquilla y que es una especie de familia dominante en toda la costa del Caribe. El movimiento ha generado tal nivel de dinámica política en Colombia que cualquier cosa es posible en Colombia en este momento. Lo principal para Colombia, y quizás una de las cosas que está demostrando el conflicto colombiano, es la ausencia de fuerzas regionales con la capacidad de ayudar a Colombia a buscar un camino. América Latina, ¿dónde está en esto? ¿Dónde está la OEA? ¿Dónde está el señor Almagro? A ver, en todo esto. Nadie sabe. Cuando Bolivia quedó allá metido, e impulsó el golpe. Aquí Colombia está mandando un SOS. Nosotros necesitamos respaldar a Colombia, no para que vaya a guerra, sino para que encuentre un camino de paz. ¿Dónde está América Latina? Fíjense cómo ha quedado solo. Eso fue lo que obligó a Guaidó a hacer esta movida de ayer, en la que propone un acuerdo con Maduro en el momento en que Maduro, con sus limitadas capacidades financieras y de apoyo, está más duro, porque la oposición dentro de Venezuela está debilitada. Y Guaidó propone un acuerdo en la que pone una serie de condiciones, porque además le disminuyeron el presupuesto que la OFAC le está dando para subsistir. Y Guaidó en Venezuela no tiene el peso político que tenía antes. Es una realidad. Entonces, esto lleva a Guaidó a decir esto. Porque en realidad,
¿Usted ve alguna intervención militar de los Estados Unidos en Venezuela en este momento? Ninguna. ¿Usted ve cada a vez. Colombia con capacidad de seguir impulsando acciones entre Venezuela? No. ¿Usted ve a Bolsonaro? Cada cual tiene su propio problema. ¿Usted qué ve en América Latina? Ve un nuevo movimiento autógeno en cada país, encabezado por fuerzas nuevas. Y no solamente eso es la juventud. En el caso de Colombia Los particularmente son los indígenas, los trabajadores, los obreros, no solamente los obreros de la construcción, los obreros de fábricas, los pequeños y medianos campesinos, los desplazados que se ven obligados a salir de sus tierras por los paramilitares. Y Colombia está en manos, durante mucho periodo, de los paramilitares, de esa guerrilla perversa, que no tenía nada de izquierda, sino era una guerrilla corrupta, ¿no? ¿Sí? De los paramilitares, del ejército, que con su capacidad de destrucción, de toda esta estructura que sembró la muerte como forma de solución de los problemas. Esa no es la solución de Colombia. Lastimosamente, no hay una fuerza latinoamericana. Esto es un continente en plena anarquía. Observen nada más qué fuerza tiene Argentina. Que yo creo que nunca antes Chile. América Latina había estado tan aislada del mundo. No, pero internamente. Y, por ejemplo, si uno ve la política exterior de Estados Unidos, es decir, ¿qué país de América Latina les importa? Los que le provocan problemas a ellos como El Salvador, Honduras, Guatemala, México por su cercanía, pero los demás. Sí, pero mírenlo, ¿quiénes son los países realmente importantes en nuestra región? México, sin duda alguna. Brasil. Y Brasil, son las dos. Que nunca ha querido jugar el papel de la gran Porque economía que es. Brasil siempre ha estado aislado. Brasil es un país hacia adentro. Hacia adentro. ¿No? Y Bolsonaro no tiene la capacidad de dirección política para orientar a nadie, ni a su país, va a estar para el resto de él. Y los otros países que jugaron un importante papel eran Venezuela y Colombia. Carlos Andrés Pérez y López Michelsen y todos los presidentes que Colombia siguieron por su después. tradición democrática, ¿Cómo no? la gran democracia ¿No? de América. La Contadora fue producto de la mente creatividad de estos grandes dirigentes, Oduber. Costa Rica. Aquí en Panamá, de la Estrella, fue parte de ese proceso aquí, Pero, por con ejemplo, las fuerzas de Torrijos. Argentina. Argentina, ¿qué rol juega como líder en América Latina, cultural, científica pero anteriormente o políticamente? Nada. el grupo de Río se amplió. Sí. El grupo de Contadora se amplió El a lo que grupo se de llamó el Río. grupo de Río y hubo un conjunto de fuerzas desiguales. No eran fuerzas de izquierda o de derecha, era un conjunto de... ¿Dónde están los países de nuestra región para respaldar un proceso negociador en Colombia? Pero José, no se han podido poner de acuerdo ni siquiera para que América Latina tenga o funcione como bloque para la recepción de las vacunas como gran mercado. Y fíjese, usted mira esto en Perú. La situación de Perú es donde predomina el debate. Ponga la atención al debate. Olvídese las encuestas. Es un debate de anti-Fujimori y anticomunismo. ¿Ese es el problema de Perú? Claro que no. No hay debate, nadie. El que gane de esto no sabe qué va a hacer ni cómo lo va a hacer, no tienen plata. Y los compromisos que están llegando los tienen atados. Sí. Pero allá lo está esperando el tigre. Un congreso, un parlamento dividido, Insaciable. insaciable y unos militares para seguir gobernando, para tener los ingresos que ellos quieran tener en Perú. Son En los Perú y en gorilas. Colombia, los grandes privilegiados son los ejércitos. Y Ecuador. Y Ecuador. No se engañen en eso. Entonces, igual que en Cuba. Sí, el ejército es un Es país. la empresa más importante. La empresa más importante. Entonces, finalmente, observe esto y observe en los Estados Unidos. Hoy arranca la campaña final para quitar del medio a la joven Cheney. Cheney. Liz Cheney. Que ella dijo que ella no va a ceder ni a los principios ni a la mentira de Trump. Wow. Y la van a derrocar. Y esto significa un paso importante en el deterioro de la concepción filosófica del gobierno republicano. Y recuerde que los republicanos, aquí hay poca gente sabe de la historia y no la recuerda, y los pueblos que olvidan la historia cometen los mismos errores. El republicano era Lincoln. Los republicanos... El partido progresista del siglo XIX. Sí, era el partido del control de los gastos, De la familia. de la familia, de la eficiencia, de política exterior muy clara. Ese lo convirtieron a lo largo. Trump fue la quinta esencia de la
programación estructural del Partido Republicano que ahora se cuesta asumido. O eres trompista o estás fuera. No está foto, adiós. Y esto le plantea un reto muy grande a la democracia más importante de este continente y del mundo, que son los Estados Unidos, y eso nos debe llevar a nosotros a la reflexión. A la vuelta, les quiero hablar sobre los indicadores epidemiológicos. Ayer el MINSA nos informó que el RT estaba en 0.96. A eso le tiene que sumar 2 o más o menos 5%. Estamos o en 1 o en 94. o por debajo de 94. O sea, eso es lo que quiere decir ese indicador. Veamos después los indicadores. Vamos a ver cómo está la vacuna y cómo están las medidas que se tomaron y se anunciaron en el día de ayer. Vamos a seguir hablando un poco sobre la política. ¿Qué están pensando nuestros dirigentes, ¿no? Estas pugnas políticas. ¿Hacia dónde vamos? Sí. ¿Y cuál es el camino en medio de esta compleja situación global que debe enfrentar el país? Sin unidad, ni en Panamá, ni en Colombia, ni en Perú, ni en Venezuela, ni en Francia, ni en los Estados Unidos, podremos salir de esto. Así es.